Impacto, consecuencias de la liberación de Europa durante los próximos años, de la previsible liberación de Europa, ¿no? Bueno, seguimos con las interesantes cuestiones que nos plantea Rodrigo del Castillo, ¿no? Antes habíamos hablado de qué opciones tiene Europa para liberarse de la ocupación y vamos a hablar ahora de qué consecuencias se derivarían de dicha liberación. Recordamos que ocupación estamos hablando en dos direcciones, es decir, tenemos el problema de una clase política que depende, por un lado, de Estados Unidos y, por otro lado, de intereses corporativos, ¿no? Como consecuencia de ello, nuestra clase política no está actuando ni para los ciudadanos ni para Europa. Y no es algo nuevo, sino que llevamos 30 años en esa dinámica. Y esto es lo que explica por qué, desde el Tratado de Maastricht de 1992, que entró en vigor en el 93, nada funciona en Europa. Y vamos de capa caída durante 30 años en el ámbito económico, en el ámbito demográfico, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico. Bien, bueno, ya hemos hablado de cuáles son las opciones para liberarse de esa ocupación y qué consecuencias se derivarían de dicha liberación. Bueno, vamos a ver, podemos hacer muchos escenarios, ¿no? Pero en principio la cuestión básica está relacionada con lo que acabo de comentar, es decir, la consecuencia más importante es que podríamos tener una clase política y unas instituciones, por lo tanto, que trabajen para Europa. Que trabajen para Europa y que trabajen para los ciudadanos europeos. En principio podemos pensar que desde una u otra ideología, pero con ese concepto básico, ¿no? Que trabajarían para los ciudadanos europeos. Bueno, que no es poco, no es poco. Eso en sí mismo ya en la Europa actual es una auténtica revolución, ¿no? Bueno, ¿esto qué supone? Pues supone evidentemente muchas cosas, ¿no? Supone primero, desde un punto de vista geopolítico, que Europa puede definir por sí misma su destino, ¿eh? Es decir, su destino en el mundo, ¿eh? Que podría pues establecer libremente relaciones con los países emergentes que quiera, que podría configurarse a sí misma en función de los intereses de los europeos, que si se entiende conveniente incluso podría poner en marcha ese proyecto del que se habló durante mucho tiempo a principios de siglo, de una Europa, una posible Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, integrando dentro de una configuración similar tanto desde Europa occidental hasta Rusia en su conjunto, ¿no? Bueno, esto ya sería importante en sí mismo. Europa podría configurarse como uno de los polos de ese mundo multipolar que se avecina, ¿no? Que ya lo tenemos cada vez más delante. Bueno, desde el punto de vista sociocultural, importantísimo. Simplemente esa capacidad de poder trabajar a favor de poder posicionarse a favor de los ciudadanos implica pues liberarse de los esquemas irracionales que han generado las corrientes socioculturales del posmocapitalismo, ¿no? Corrientes que ahora se suelen llamar woke, ¿no? Pero ya sabéis cuáles son, ¿no? Sería el posmofeminismo, que es la distorsión corporativa del proceso de emancipación de la mujer, la manipulación de minorías sexuales, el catastrofismo climático, la explotación masiva de migrantes y el fomento del individualismo, el cuestionamiento de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Bien, todo eso, claro, no hace desaparecer los retos de fondo que ya existían alrededor de cada uno de esos temas, pero nos va a permitir gestionarnos de forma racional. No en base a intereses corporativos, ¿eh? Nos liberaríamos de todas esas corrientes, nos liberaríamos probablemente, claro, fácilmente de todas esas corrientes posmocapitalistas, woke o como queréis llamarlas. Bien, y esto ya es también un elemento evidentemente fundamental. Y luego en el ámbito socioeconómico, bueno, pues podríamos empezar a reconstruir una economía europea pensando en los ciudadanos. ¿Y esto qué supone? Pues supone muchas cosas. Supone superar esa etapa neoliberal al servicio de las grandes corporaciones,
supone recuperar la apuesta por la ciencia, la tecnología, el desarrollo económico, supone racionalizar la gestión del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente, supone recuperar el equilibrio entre lo público y lo privado, entre la empresa pública y la privada, y saber utilizar cada uno de estos dos elementos en cada caso y en cada sector de acuerdo con los intereses generales. Bueno, podríamos hablar evidentemente de muchas más consecuencias, pero yo creo que estas pueden ser las fundamentales, ¿no? Y claro, luego esto se desparrama en muchísimos ámbitos, pues por país, por área funcional, etcétera. Pero yo creo que esas podrían ser unas orientaciones sobre qué es lo que supondría para Europa, pues es el liberarse de esas actuales dependencias de nuestra clase política con respecto a los intereses corporativos y a Estados Unidos. Ya sabéis que nosotros pensamos que esto muy probablemente va a suceder, o por lo menos vamos a tener una oportunidad histórica de que esto suceda. Frente a una clase política que lleva 30 años destruyendo Europa, vamos a tener la oportunidad de, si sabemos aprovecharla, ¿no?, de sustituir a esa clase política por una nueva clase política que, y esto es lo fundamental, repito, que sea capaz desde un u otro enfoque ideológico, pero de trabajar para los ciudadanos europeos y para Europa en definitiva. Bien, ya sabéis, pues darle la tecla por favor de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Un saludo.